Mi nombre es Clarice, tengo 28 años y necesito compartir con ustedes una historia que cambió completamente mi vida. Una historia sobre amor prohibido, desesperación, magia oscura y las consecuencias devastadoras de jugar con fuerzas que no comprendemos. Si estás leyendo esto, quizás sea porque también te has encontrado en situaciones donde el corazón habla más fuerte que la razón. Pero vine aquí para advertirles, hay límites que jamás debemos cruzar. Crecí en Petrópolis, en el interior de Río de Janeiro, en una casa simple pero llena de amor. Mis padres, doña Regina y don Carlos, siempre fueron mi puerto seguro. Papá trabajaba como mecánico y mamá atendía nuestra pequeña tienda de abarrotes. Éramos una familia unida, de esas que se reúne cada domingo para el almuerzo y donde los problemas de uno se convierten en problemas de todos. Mi mejor amiga desde los 8 años era Isabela. Nos conocimos en tercer grado de primaria y, desde entonces, éramos inseparables. Ella vivía a 2 cuadras de casa, en una residencia mucho más grande que la nuestra. Su padre, el señor Eduardo, era abogado, un hombre alto, elegante, con esos cabellos canosos que le daban un encanto maduro a su rostro. La madre, doña Carmen, había fallecido cuando Isabela tenía apenas 12 años, víctima de un cáncer fulminante. Durante toda nuestra adolescencia, prácticamente viví en casa de Isa. El señor Eduardo siempre me trató como una segunda hija, me llevaba junto cuando salía con ella, pagaba nuestros helados, cines e incluso algunos paseos más costosos. Era un hombre gentil, inteligente y con una risa contagiosa que resonaba en la casa. Admiraba mucho su fuerza y cómo había criado a Isabela solo después de perder a su esposa. Mi familia siempre me apoyó incondicionalmente. Mamá solía decir, Clarice, tienes un corazón demasiado grande, pero cuidado de no lastimarte tratando de amar a quien no puede amarte de vuelta. En ese momento no entendía muy bien esas palabras. Hoy resuenan en mi mente como un presagio. Además de Isa, tenía 2 amigos muy cercanos. Marcos, un tipo alto y delgado que siempre me hacía reír incluso en los peores días. Y Leticia, una niña dulce que conocía todos los secretos sobre plantas medicinales porque su abuela era curandera. Estos 3 eran mis pilares durante los momentos difíciles de la adolescencia. Cuando terminamos la preparatoria, Isabela y yo hicimos el examen de ingreso a Derecho en la misma universidad particular de la ciudad vecina. Conseguí una beca parcial y mis padres se esforzaron por pagar el resto. Durante esos 4 años de universidad, continué asistiendo a casa de los Oliveira con la misma intimidad de siempre. Fue en el tercer año de la universidad cuando todo comenzó a cambiar. Tenía 21 años y el señor Eduardo, 47. Empecé a darme cuenta de que mis sentimientos por él se estaban convirtiendo en algo que no debería existir. Cuando él llegaba del trabajo y me saludaba con esa sonrisa cálida, mi corazón se aceleraba. Cuando se inclinaba para ayudarme con algún trabajo de la universidad, sentía un calor extraño recorrer mi cuerpo. Al principio, luché valientemente contra esos sentimientos. Salía de casa, evitaba quedarme sola con él, buscaba excusas para no ir a los almuerzos dominicales en su casa. Isabela comenzó a extrañar mi comportamiento distante, pero no podía contarle la verdad. ¿Cómo explicarle a mi mejor amiga que me estaba enamorando de su padre? La situación se volvió insostenible cuando comenzamos nuestras prácticas en el último año de la universidad. Conseguí un puesto en un pequeño pero respetado despacho de abogados en el centro de Petrópolis. Mi jefe, el doctor Antonio, era un señor de 60 años, muy serio pero justo. El trabajo era duro, pero estaba determinada a destacar. Paralelamente, comencé una relación con Lucas, un compañero de universidad que siempre mostró interés por mí. Era un chico cariñoso, inteligente, con planes para el futuro.
Parecía la relación perfecta. Él me respetaba, mi familia le gustaba e Isabela aprobaba totalmente. Pero mi corazón estaba dividido y eso se volvía más evidente en cada encuentro familiar. Fue durante nuestra graduación que todo se desmoronó. La fiesta fue en casa de los Oliveira y el señor Eduardo se encargó de preparar todo en los mínimos detalles. En la madrugada, después de que todos se fueron, me quedé para ayudar con la limpieza. Isabela había bebido demasiado y se durmió temprano. Lucas se había ido con otros compañeros y me encontré a solas con el señor Eduardo en la cocina. «Clarice», dijo él mientras secaba los platos que yo lavaba, «sabes que siempre has sido como una hija para mí, ¿verdad?» Esas palabras me hirieron profundamente. Una hija. Eso es lo que yo era para él. Sentí las lágrimas ardiendo en mis ojos y antes de que pudiera controlarme, me eché a llorar allí mismo, con las manos aún en el agua con detergente. «¿Qué tienes, hija?», preguntó él preocupado, poniendo la mano en mi hombro. Y fue entonces cuando cometí el primer error. Confesé todo. Entre sollozos le dije que no podía fingir más, que estaba enamorada de él desde hacía años, que sabía que estaba mal, pero no podía evitarlo. El señor Eduardo se quedó en shock. Me abrazó, intentó consolarme. Dijo que era normal tener esa confusión emocional, que era muy joven. Pero vi algo en su mirada esa noche. Una chispa, una pregunta. Y eso me dio esperanza donde no debería haber ninguna. Durante los meses siguientes, comencé una campaña sutil de seducción. Visitaba a Isabela más veces cuando sabía que ella no estaba en casa. Me esmeraba más en mi aspecto cuando iba para allá. Iniciaba conversaciones más íntimas con el señor Eduardo sobre trabajo, futuro, relaciones. Él trataba de mantener distancia, pero percibía que le estaba afectando. Rompí con Lucas sin dar explicaciones claras. Decía que necesitaba enfocarme en la carrera, que no estaba lista para un compromiso serio. Él estaba devastado y me sentí una pésima persona por lastimarlo así. Pero mi obsesión por el señor Eduardo había tomado control de mí completamente. La situación llegó a su límite una tarde de diciembre, 6 meses después de nuestra graduación. Isabela había viajado a un congreso en Sao Paulo y estaría fuera todo el fin de semana. El señor Eduardo me llamó diciendo que se sentía mal, con fiebre alta, y preguntó si podía comprarle algunos medicamentos. Cuando llegué a su casa con una bolsa de farmacia, lo encontré realmente debilitado en el sofá de la sala. Preparé un té, hice una sopa, lo cuidé con toda dedicación. Durante la noche nos sentamos juntos en el sofá viendo una película antigua y él comentó cómo había crecido, cómo me había convertido en una mujer madura y cariñosa. Quizás fue el medicamento para la gripe que tomó, tal vez la vulnerabilidad del momento, o tal vez era algo que se había construido durante meses. Cuando la película terminó, nuestras miradas se cruzaron de una manera diferente. Había una tensión en el aire que nunca había existido antes. «Clarice, yo...» Empezó a hablar, pero me acerqué y lo besé. Por un momento, él correspondió. Sintió el mismo deseo que yo había estado sintiendo durante tanto tiempo. Una cosa llevó a la otra, y antes de que pudiéramos razonar sobre las consecuencias, tuvimos una noche de amor intensa y desesperada. Fue mi primera vez de verdad, no solo físicamente, sino emocionalmente. Sentí que finalmente estaba viviendo el amor de mi vida. Pero al despertar a la mañana siguiente, encontré a un señor Eduardo completamente diferente. Estaba sentado en el borde de la cama, con el rostro entre las manos, claramente en desesperación. «Dios mío, Clarice, ¿qué fue lo que hicimos?», murmuró. Las horas siguientes fueron una pesadilla. Él dijo que había sido un error terrible, que yo era prácticamente su hija, que había traicionado la confianza de su propia hija y de mis padres. Dijo que jamás podría suceder de nuevo,
que necesitábamos olvidar esa noche y actuar como si nada hubiera pasado. Rogué, lloré, traté de convencerlo de que lo que sentíamos era real, pero él fue inflexible. Pidió que saliera de su casa antes que Isabela volviera y dijo que necesitábamos un tiempo sin vernos para que las cosas volvieran a la normalidad. Regresé a casa destrozada. Me encerré en mi cuarto y pasé el resto del fin de semana llorando. Mi mamá intentaba hablar conmigo, pero no podía contarle lo que había sucedido. ¿Cómo explicar que había dormido con el padre de mi mejor amiga? ¿Cómo decir que estaba enamorada de un hombre 26 años mayor que me veía como hija? Durante las semanas siguientes, el señor Eduardo se mantuvo distante. Cuando Isabela me llamaba para ir a su casa, él buscaba excusas para salir o se encerraba en su oficina. En las pocas veces que nos encontramos, él apenas me miraba. Eso me dejaba cada vez más desesperada y obsesionada. Isabela notó el cambio en el comportamiento de su padre y en el mío, pero no podía entender qué estaba pasando. Comenzó a presionar a ambos para saber si habíamos discutido por alguna razón. Yo mentía. Decía que todo estaba normal, pero por dentro me consumía. Fue entonces cuando mi amiga Leticia notó mi estado deplorable. Una tarde, después de verme llorando en el baño de la empresa donde trabajaba, me obligó a contarle la verdad. Cuando supo todo, se quedó en shock, pero decidió ayudarme. Clarice, dijo, mi abuela siempre me advirtió sobre jugar con estas cosas, pero hay una curandera muy poderosa aquí en la región, doña Sebastiana. Dicen que puede resolver cualquier problema de amor, por complicado que sea. Al principio resistí la idea. Parecía locura, superstición. Pero a medida que pasaban las semanas y el señor Eduardo continuaba evitándome, la desesperación se apoderó de mí. No podía dormir, no podía concentrarme en el trabajo, estaba perdiendo peso y mi familia comenzó a preocuparse seriamente por mi salud. Una jueves de marzo, no aguanté más. Tomé la dirección de Leticia y fui a buscar a doña Sebastiana. Su casa estaba en una calle de tierra al final de la ciudad, una construcción antigua, pintada de azul deslavado, rodeada de todo tipo de plantas que jamás había visto y muchas otras que no conocía. Cuando llamé a la puerta, una señora baja y delgada, con cabello canoso recogido en un moño, me atendió. Sus ojos eran pequeños, pero muy vivos, y me analizó de pies a cabeza antes de invitarme a entrar. El interior de la casa estaba impregnado de olor a incienso, canela y algo que no pude identificar. Había estantes llenos de frascos con hierbas, raíces y sustancias de colores variados. En el centro de la sala principal había una mesa redonda cubierta con un mantel bordado, velas de diferentes colores, cartas de tarot y algunos objetos que parecían amuletos. «Siéntate aquí, niña», me dijo, indicando una silla frente a ella. «Cuéntame qué te trajo hasta mí». Con la voz entrecortada, conté toda la historia. Desde cuando comencé a enamorarme del señor Eduardo hasta nuestra noche juntos y su posterior rechazo. Doña Sebastiana me escuchó en silencio. Solo asentía de vez en cuando. Cuando terminé, suspiró profundamente. «Hija, lo que quieres no es un amor verdadero. Es una obsesión, y la obsesión, cuando se alimenta con magia, puede traer consecuencias muy peligrosas». Insistí en que lo que sentía era amor de verdad, que solo necesitaba una oportunidad para probarle al señor Eduardo que podríamos ser felices juntos. Le imploré que me ayudara. «Hay un trabajo que puede hacer que él cambie de idea», dijo finalmente. «Pero te costará caro. No solo en dinero, niña, en energía espiritual. Y una vez que empecemos, no hay vuelta atrás. ¿Estás absolutamente segura de que es esto lo que quieres?» Sin pensarlo 2 veces, dije que sí. Doña Sebastiana entonces me explicó lo que sería necesario.
El trabajo involucraría varios ingredientes específicos. Tierra del cementerio, recolectada un viernes a medianoche, pétalos de rosas rojas, recogidos aún con rocío, miel pura, vino tinto, velas negras y rojas, y, lo más difícil de conseguir, algún objeto personal del señor Eduardo que hubiera tenido contacto con su piel. El resto de los ingredientes, dijo misteriosamente, lo mantendré en secreto. Son elementos muy poderosos que no puedo revelar para no influenciar a las personas o comprometer el trabajo. Durante una semana logré reunir casi todo. La tierra del cementerio fue la parte más aterradora. Fui sola una noche de viernes y a pesar del miedo, cavé un puñado de tierra de una de las tumbas más antiguas del lugar. Para conseguir algo personal del señor Eduardo, usé una excusa cualquiera para visitar a Isabela y cuando ella fue al baño, tomé una pluma que él siempre usaba y que estaba sobre el escritorio. El lunes siguiente regresé a casa de doña Sebastiana con todos los elementos. Ella me llevó a un cuarto en la parte trasera de la casa, un espacio pequeño y oscuro, iluminado solo por velas. Había dibujos extraños en las paredes. Algunos parecían símbolos antiguos que nunca había visto. Ahora te sientas allí en la silla y no hablas más hasta que termine, me instruyó. Concentra toda tu energía en lo que quieres. Visualiza que él te busca, pidiendo estar contigo. Durante casi 2 horas, doña Sebastiana llevó a cabo un ritual complejo. Mezcló los ingredientes en una olla de barro sobre un pequeño fogón, murmurando palabras que no podía entender. A veces hablaba en portugués, a veces parecía ser otro idioma, o quizá ni siquiera era un idioma conocido. El humo que salía de la olla tenía un olor fuerte y nauseabundo. En un momento dado, tomó la pluma del señor Eduardo y la puso en la mezcla, revolviendo todo con una cuchara de madera. Luego, encendió las velas negras y rojas alrededor de la olla y comenzó una especie de canción. Sentí un frío extraño en el vientre y una sensación de que algo muy poderoso se estaba moviendo en ese ambiente. Finalmente, vertió la mezcla en un frasco de vidrio oscuro y me lo entregó junto con instrucciones específicas. Debía poner 3 gotas del líquido en la bebida del señor Eduardo durante 3 noches seguidas, sin que él se diera cuenta. Recuerda lo que te dije sobre no tener vuelta atrás, me advirtió mientras pagaba por el servicio. A partir de ahora, has desencadenado fuerzas que seguirán su propio rumbo. Reza para que realmente sea esto lo que quieres. Durante la semana siguiente, ejecuté exactamente lo que ella había orientado. Busqué excusas para aparecer en casa de los Oliveira a la hora de la cena y logré poner las gotas en el jugo o en la cerveza que el señor Eduardo bebía. Él no sospechaba nada. En el primer día no noté cambio alguno. En el segundo, pareció un poco más receptivo a mi presencia. Llegó incluso a iniciar una conversación sobre cómo iba en el trabajo. En el tercer día, cuando terminé de aplicar la última dosis, él me llamó para hablar en privado. «Clarice», dijo él, con una expresión extraña en el rostro, «no puedo dejar de pensar en ti. No sé qué está sucediendo conmigo». Mi corazón se aceleró. El hechizo estaba funcionando. Durante los días siguientes, el señor Eduardo comenzó a buscarme constantemente. Me llamaba en el trabajo solo para escuchar mi voz. Aparecía en la empresa donde hacía la práctica trayendo excusas banales. Me enviaba mensajes románticos. Era exactamente lo que había soñado todos esos meses. Marqué encuentros secretos. Íbamos a restaurantes en ciudades vecinas donde nadie nos conocía. Él decía que no podía luchar más contra lo que sentía, que me había convertido en una obsesión para él. Parecía completamente hechizado, y de hecho lo estaba. Durante algunas semanas viví lo que creí ser la cúspide de la felicidad. Finalmente tenía al hombre que amaba deseándome de la misma manera.
Hablaba de dejarlo todo, mudarse de ciudad conmigo, empezar de nuevo lejos del juicio de las personas. Isabela no sospechaba de nada aún, pero comenzó a extrañar el extraño comportamiento de su padre. Entonces, gradualmente, comencé a notar que algo estaba muy mal. El señor Eduardo se estaba poniendo demasiado delgado, con profundas ojeras, parecía constantemente agitado y ansioso. Comenzó a faltar al trabajo, a descuidar su apariencia y su casa. Cuando estábamos juntos, hablaba de forma compulsiva sobre nuestra relación, como si no pudiera pensar en nada más. Clarice, no sé qué hiciste conmigo, decía, pero no puedo seguir viviendo sin ti. Es como si hubieras tomado control de mi mente. Era exactamente eso lo que había pasado. El hechizo no había creado amor verdadero. Había creado una obsesión enfermiza que estaba consumiendo al señor Eduardo por dentro. La situación se volvió desesperante cuando, una mañana de sábado, Isabela me llamó en pánico. Clarice, mi padre se desmayó en la oficina. Estoy en el hospital con él. Los médicos no saben qué tiene. Tiene fiebre muy alta y está delirando. Por el amor de Dios, ven a ayudarme. Cuando llegué al hospital, encontré a mi mejor amiga llorando y al señor Eduardo en una cama, inconsciente, con aspecto cadavérico. Los médicos dijeron que presentaba síntomas extraños, fiebre altísima que no respondía a medicamentos, pérdida de peso acelerada y un estado de delirio en el que repetía mi nombre constantemente. Fue en ese momento que entendí la dimensión de lo que había hecho. No había conquistado el amor del señor Eduardo. Había puesto una maldición sobre él. El hechizo estaba literalmente absorbiendo su energía vital. Durante 3 días, mientras permanecía internado sin mejora, mi conciencia no me daba paz. Isabela no se apartaba de su padre, y yo me sentía la peor persona del mundo viendo a mi mejor amiga sufrir por mi obsesión egoísta. El miércoles por la noche no aguanté más. Llamé a Isabela para conversar en el pasillo del hospital y entre lágrimas le conté toda la verdad. Sobre mi pasión por su padre, nuestra noche juntos y sobre todo acerca del hechizo que había hecho. Su reacción fue devastadora. Primero el shock, luego la ira. Me dio una bofetada que resonó por todo el pasillo y gritó que era la peor persona que había conocido. Dijo que había traicionado nuestra amistad de la manera más baja posible y que jamás me perdonaría. Pero cuando vio que estaba genuinamente arrepentida y desesperada por salvar a su padre, accedió a acompañarme a ver a doña Sebastiana para deshacer el hechizo. En la madrugada del jueves, Isabela y yo fuimos a la casa de la curandera. Ella nos recibió como si estuviera esperando nuestra visita. Te advertí que no había vuelta atrás, dijo, moviendo la cabeza con desaprobación. Ahora ustedes dos van a pagar el precio. Doña Sebastiana explicó que para deshacer un hechizo de esa magnitud sería necesario transferir la energía negativa a otra persona. Como yo había sido la responsable, sería sobre mí que se volvería la maldición. Si realmente quieres salvarlo, me dijo, tendrás que asumir todas las consecuencias espirituales de lo que hiciste. Y te aseguro que no será fácil. Sin dudarlo, acepté. Prefería morir a ver al señor Eduardo desvaneciéndose por mi culpa. El ritual de reversión fue aún más intenso que el primero. Doña Sebastiana me hizo acostarme en una especie de altar improvisado en el suelo, rodeada de velas blancas y negras alternadas. Quemó hierbas que producían un humo denso y sofocante mientras cantaba en un idioma que parecía muy antiguo. Durante el proceso, sentí como si algo estuviera siendo arrancado de dentro de mi pecho. Un dolor físico intenso que se extendía por todo el cuerpo. Isabela sostenía mi mano llorando mientras yo convulsionaba en el suelo. De repente, todo se detuvo. Doña Sebastiana dijo que estaba hecho, que la energía había sido transferida,
pero que debería prepararme para enfrentar las consecuencias en los próximos meses. Regresamos rápidamente al hospital y para nuestra sorpresa y alivio encontramos al señor Eduardo despierto y lúcido. La fiebre había bajado, él estaba pidiendo agua y preguntando qué había sucedido. Los médicos estaban impresionados con la mejora súbita e inexplicable, pero a medida que el señor Eduardo se recuperaba, yo comenzaba a empeorar. En los primeros días fueron solo pesadillas intensas y una sensación constante de malestar. Pero gradualmente comencé a ver sombras por los rincones de los ojos. Figuras sombrías que se movían en mi visión periférica, pero desaparecían cuando miraba directamente. Las noches se volvieron terribles. Sentía presencias en mi habitación, oía susurros ininteligibles. Tenía la sensación de que algo me observaba constantemente. Perdí el apetito, el sueño y, como consecuencia, comencé a perder mucho peso. Mi familia se volvió desesperada. Mamá me llevó a varios médicos, pero los exámenes no señalaban nada. Físicamente estaba bien. El problema era espiritual. Isabela, a pesar de seguir dolida conmigo, se preocupó por mi estado. Fue ella quien sugirió que buscara un centro espírita para tratamiento. El señor Eduardo, que había recuperado completamente la conciencia y la lucidez, se quedó en shock al enterarse de toda la verdad. Se sentía culpable por haber correspondido aquella primera noche, pero yo asumí toda la responsabilidad de la situación. Comencé a acudir a un centro espírita en el centro de Petrópolis, donde una médium experimentada llamada Doña Irene me ayudó a entender lo que estaba sucediendo. Según ella, cuando jugamos con magia negra, abrimos portales para energías muy bajas que se adhieren a nuestra aura y son difíciles de remover. Hija, me explicó en una de las primeras consultas, no solo hiciste un hechizo de amarre, jugaste con fuerzas que interfieren en el libre albedrío de otra persona. Eso atrae entidades que se alimentan de ese tipo de energía. Durante 6 meses, asistí al centro religiosamente. Participaba en las sesiones de desobsesión, tomaba agua fluidificada, recibía pases magnéticos y gradualmente comenzaba a sentirme mejor. Las sombras fueron disminuyendo. Las pesadillas se volvieron menos intensas y volví a poder dormir y alimentarme normalmente. Paralelamente, hacía terapia con una psicóloga que me ayudó a entender los orígenes de mi obsesión. Descubrí que mi pasión por el señor Eduardo estaba ligada a la búsqueda de una figura paterna que sentía que me faltaba. A pesar de amar mucho a mi padre, siempre lo vi como una persona simple y limitada, mientras que el señor Eduardo representaba el éxito y la sofisticación que admiraba. Fue un proceso largo y doloroso de autoconocimiento, pero fundamental para mi curación. La relación con Isabela tardó casi 1 año en comenzar a reconstruirse. Inicialmente, ella no quería ni verme, pero gradualmente comenzamos a conversar nuevamente. Nunca más fue como antes. Nuestra amistad perdió la inocencia, pero logramos establecer un nuevo tipo de relación, basada en una madurez que no existía anteriormente. El señor Eduardo, por su parte, logró perdonarme relativamente rápido. En una conversación que tuvimos algunos meses después de que todo se resolviera, dijo que entendía que había actuado por desesperación e inmadurez, pero que necesitábamos mantener distancia para que ambos pudiéramos avanzar. Coincidí completamente. 2 años después de toda esta pesadilla, logré graduarme en Derecho y comencé a trabajar en una empresa de mediano porte. Conocí a Rafael, un ingeniero 3 años mayor que yo, en un curso de posgrado. Lo que sentí por él fue completamente diferente de lo que había sentido por el señor Eduardo. Era un amor tranquilo, maduro, basado en la compatibilidad y el respeto mutuo.
Cuando Rafael me pidió que fuéramos novios, le conté toda la historia. Esperaba que se quedara en shock y saliera corriendo, pero me escuchó con paciencia y dijo que todos tenemos episodios en la vida de los que nos arrepentimos. Lo importante es haber aprendido de los errores. Hoy, 5 años después, estamos casados y tenemos una hermosa hija de 2 años, la pequeña Elena. Isabela es su madrina, y a pesar de que nuestra amistad nunca ha sido la misma, hemos logrado construir una relación basada en el perdón mutuo. El señor Eduardo se casó de nuevo hace 3 años con una mujer de su edad, y parecen muy felices. Cuando nos encontramos eventualmente en eventos familiares o sociales, nos saludamos educadamente, pero mantenemos la distancia necesaria. La experiencia me transformó completamente. Aprendí que el amor verdadero nunca puede ser forzado o conquistado a través de artimañas. Cuando amamos a alguien de verdad, queremos lo mejor para esa persona, incluso si eso significa no estar con ella. También descubrí que jugar con fuerzas espirituales es extremadamente peligroso. La magia negra puede parecer una solución rápida para nuestros problemas, pero siempre cobra un precio muy alto. En mi caso, casi costó la vida del señor Eduardo y me trajo meses de tormento espiritual. Hoy, cuando veo a jóvenes desesperadas por un amor no correspondido, siempre comparto mi historia. Les digo que es mejor sufrir temporalmente por la ausencia de alguien que cargar para siempre con el peso de haber lastimado a esa persona. El perdón fue un elemento fundamental en mi curación. Perdonarme a mí misma por el error cometido. Perdonar al señor Eduardo por haberme dado esperanzas y luego haberme rechazado, y principalmente aceptar el perdón de Isabela, aunque nuestra amistad haya cambiado para siempre. Si has llegado hasta aquí con mi historia, espero que lleves una lección importante. Jamás juegues con la hechicería, especialmente con la magia negra destinada a conquistar o perjudicar a otros. Las consecuencias pueden ser devastadoras no solo para quien recibe el hechizo, sino principalmente para quien lo hace. El amor verdadero no necesita trucos, manipulaciones o magia para existir. Cuando es para ser, sucede de forma natural y recíproca. Y cuando no es para ser, por más que duela, es mejor aceptar y seguir adelante. Mi vida hoy es plena y feliz al lado del hombre correcto, de la hija que tanto deseé y de la familia que me apoyó en los momentos más difíciles. A veces aún siento un escalofrío cuando paso por la casa de doña Sebastiana, que continúa atendiendo a personas desesperadas como yo fui un día. Si estás viviendo una situación parecida a la mía, busca ayuda espiritual seria, haz terapia, conversa con personas de confianza, pero jamás recurra a la magia negra como solución para tus problemas amorosos. El precio a pagar es mucho mayor que cualquier beneficio temporal que pueda traer. Me gustaría saber tu opinión sobre mi historia. ¿Has pasado por algo parecido? ¿Conoces a alguien que se haya involucrado con la hechicería? Comparte tu experiencia en los comentarios. A veces, compartir nuestras historias puede ayudar a otras personas a no cometer los mismos errores que nosotros cometimos. Y recuerden, el amor verdadero no necesita ser forzado. Cuando es real, sucede naturalmente. Cuando no lo es, por más doloroso que sea, es mejor aceptar y seguir adelante. La vida siempre nos reserva sorpresas mejores cuando estamos listos para recibirlas.